Desde niño siempre escuché sobre el lago navegable más alto del mundo. Un lago en el que sus aguas casi tocan el cielo. Pero la verdad, nunca mi imaginación se pudo tan siquiera acercar a lo que es este maravilloso destino. Por cientos de años, los habitantes de este lago han vivido de la pesca, aunque ahora la actividad creciente del turismo le trae nuevas oportunidades de desarrollo a estas personas que ofrecen actividades únicas para aquellos que buscan algo diferente. Algo como observar aves a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este increíble lago mide 10 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Es tan grande que justamente es la frontera entre los países de Perú y Bolivia. Y justo en el lado peruano, frente a la ciudad de Puno, existe un conjunto de islas flotantes llamadas las Islas de los Uros. Sin lugar a dudas, es un lugar estratégico para la observación de aves. Y es que entre el lago y su entorno se han registrado más de 130 especies de aves. Todas ellas con formas, tamaños y colores diversos. Descubramos y disfrutemos juntos de las aves de este mágico destino. Y vayamos en la búsqueda de un ave en especial que solo vive en esta parte del mundo. Cada año, el lago Titicaca atrae a miles de turistas de distintas partes del mundo. Estos visitantes parten hacia el interior para sumergirse en la historia milenaria y, lo más importante, para convivir con las tradiciones locales. Y desde aquí nos embarcaremos en nuestra nueva aventura. Y como siempre, desde el inicio ya podemos observar algunas especies de aves. Ya estamos en la ruta hacia las islas flotantes y la sensación es inimaginable. Realmente este lago parece un océano que toca con las nubes. El paisaje es increíble y todo está rodeado de la totora, que es el hogar de distintas especies de aves. Ese es el tordo de ala amarilla y, como su nombre lo dice, es un ave toda negra con unas partes de sus alas de color amarillo. ¡Wow! Ese es uno de los más increíbles, el 7 colores de la totora. Es una de las aves más coloridas que se puede hallar en este lugar. Y el de ahí es el junquero.
A esta ave siempre la veo muy activa. Hace años vine aquí buscando al zambullidor del Titicaca y tuve la buena fortuna de conocer a Ricardo y su hermosa familia, pues con ellos tuve la posibilidad de convivir, aprender nuevas experiencias y conocer un poco más sobre mi hermoso país. Aquí, los turistas vienen de distintas partes del mundo para aprender sobre nuestro estilo de vida y nuestras tradiciones ancestrales, aunque en los últimos años han empezado a venir ciertos turistas solo por las aves que habitan en este lugar. Por eso es muy importante para nosotros protegerlas y sobre todo conservar su hogar, que también es nuestro hogar. Muchas de estas aves viven aquí todo el año, es decir, son residentes, pero algunas vienen huyendo del invierno del hemisferio norte. Como todos los lagos de los Andes son un lugar de descanso para estas aves migratorias. Y de ahí la importancia de proteger este tipo de ecosistemas. En toda esta parte del lago existen islas de totora. Y entre estas se han formado canales en los que cada cierto tramo se encuentran espacios abiertos con distintas especies de aves. Ahí tenemos al negrito andino, un ave muy pequeña pero muy fácil de reconocer. Y ese es un pato especial con el pico celeste, es el pato de la Puna. ¡Wow! Y el pato colorado es uno de los que más me gustan. Realmente tiene un color canela intenso y único. ¡Uy! Esa es la cigüeñuela de cuello negro. Sus patas largas y ese cuello delgado la hacen muy especial. Lo más recomendable aquí es tomar un bote pequeño para no espantar a las aves. Obviamente, el acercarse mucho las incomodará, así como el hacer ruido. Como siempre he dicho, el observar aves es toda una actividad de contemplación, pero llegar aquí también es toda una aventura. Es una súper experiencia, ¿no? Es mezclar aventura con calma, con tranquilidad, y más aún si se hace en un lugar tan apacible. Lo recomendable aquí en el lago Titicaca es siempre salir con un bote pequeño, mejor si es a remo o a motor y remo, así cuando están en lugares como estos el motor no las espanta. Y bueno, por supuesto la recomendación también es no hacer mucha bulla. Por favor, no traer equipos de sonido, no traer radios y simplemente conectarse con la naturaleza. Ahí tenemos otro grupo de aves. Ese es el zambullidor plateado, pero no nos confundamos, nosotros estamos buscando al zambullidor del Titicaca. Ahí tenemos al zambullidor pimpollo. Si bien no es el zambullidor endémico que estamos buscando, es una de las aves más hermosas. Los zambullidores tienen una forma muy peculiar, tienen unos cuerpos parecidos en cierta forma a la de los patos, pero con un pico muy distinto. Y se llaman zambullidores porque justamente se zambullen y a veces ya no los vemos por un buen rato.
Si bien estos zambullidores, el plateado y el pimpollo, no son la especie endémica que estamos buscando, aún así son muy hermosos y tienen unas formas muy particulares. Parecen unos patos, pero sus picos son muy distintos. En el Perú tenemos zambullidores en la costa, en los Andes y la selva. En total en nuestro país tenemos 7 especies de aves de esta familia. De esas, 2 son endémicas del Perú. Una de ellas se encuentra en el lago Junín y la otra justamente se halla aquí, en el lago Titicaca. Nosotros seguimos en la búsqueda del zambullidor del Titicaca. Lo complejo es que a veces se zambulle y ya no se vuelve a ver hasta que reaparece muy lejos de nuestras cámaras. ¡Uy! Miren ahí. Unos flamencos, son los flamencos chilenos. Pensar que este lago fue navegado desde tiempos remotos y por cientos de años los habitantes de los Suros han vivido en este maravilloso escenario. Estar aquí invita a agradecer lo que la madre naturaleza nos ofrece. Cuando visites este lugar, recuerda cerrar los ojos, guardar silencio y escuchar lo que el universo te quiere decir. Ese es uno de los beneficios de salir a observar las aves. La oportunidad de recorrer lugares inolvidables y únicos como este. Ahora sí, ahí está el zambullidor del Titicaca. Está lejos, pero trataremos de acercarnos lentamente. El zambullidor del lago Titicaca se reproduce todo el año, pero el pico de reproducción es entre los meses de noviembre y diciembre. Esta ave es endémica del lago Titicaca y nidifica siempre entre esta totora. Y justamente su amenaza principal es la pérdida de hábitat por la colecta de esta planta. Si bien la totora es muy importante en la vida diaria de los habitantes de estas islas, sería bueno difundir y promover una temporada de no cosecha durante el pico de anidación. Si bien la totora es muy importante en la vida diaria de los habitantes de esta zona, es necesario establecer y promover un manejo adecuado y prohibirse la cosecha en la temporada pico de reproducción de esta ave. Hoy tuvimos un día increíble. Ahora a descansar. Y aquí no hay mejor lugar que hacerlo en el mismo lago y bajo las estrellas. El turismo responsable siempre brinda oportunidades de desarrollo. Un buen ejemplo es el caso de Ricardo, que ofrece su casa como hospedaje para turistas. Y él, junto con su esposa y su familia, disfrutan de un lindo trabajo. Así, conocen nuevas personas, hacen nuevos amigos y lo mejor de todo, viven en armonía con la naturaleza. Confiemos en que cada año más autoridades promuevan actividades que nos acerquen y conecten con la naturaleza. Ahora me quedaré aquí, disfrutando de la paz que reina en el lugar. Hasta nuestro próximo episodio.